su origen. En el año 1730, el primero de la familia Rockefeller que llegó a Estados Unidos, llegó procedente de los alrededores del río Rin en Alemania, llegó a Estados Unidos, de una familia judía alemana, y llega a Estados Unidos y se establece de una manera y con unos inicios humildes. Sin embargo, misteriosamente ya el tercero, John Davidson Rockefeller, en el año, es curioso, en el siglo XIX, por triquiñuelas específicas que se conocen bien, este hombre, con respecto al petróleo y al dominio del petróleo de Estados Unidos, en pocos años pasó de dominar el 4% de la producción nacional a dominar el 95% de esa producción. La familia subió, se acabó. Por lo tanto, hay que trabajar para que tenga el mejor bienestar posible en lo que está en esta vida. ¿Qué le parece? Esa es la plataforma de fondo ideológica y de principio que tiene la Fundación Rockefeller, donde se va a comenzar a manejar al inicio, ya a finales del siglo XIX y a inicio del siglo XIX, va a comenzar todo el trabajo de los estudios de eugenesia. La eugenesia consiste en los trabajos de aprender a manipular genéticamente los seres, comenzando con plantas, después con animales, y después pensando en el ser humano, como basado en las teorías malthusianas, en las cuales dice, hay personas que tienen que vivir y otros que no han nacido bien y que tienen que desaparecer. Los que no han nacido bien no tienen derecho a vivir, y solamente tienen derecho a vivir los mejores, los que tienen más capacidades. Desde esa óptica se podían hacer experimentos. Y bueno, si uno quiere saber cuánto un ácido podía quemar a una persona, uno sacaba a los seres humanos que se consideraba que no valían, le tiraba el ácido y decir, bueno, no se tiren ácido porque si no se quema el ser humano. Bueno, el ser humano se quemaba en el experimento, pero no importa. Y ese ser humano se abanderaba de oponerse a eso, diciendo, no, esto no se puede. Se opuso radicalmente a esas manipulaciones. Y claro, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben cuando llegó el imperio nazi, los nazis hicieron experimentos con los judíos, con todo el mundo, con todo el que no era ellos. Practicó la eugenesia en su máxima expresión, hasta el punto que culminó ese desprecio por otras razas en esta Segunda Guerra Mundial, con lo cual se cayeron y se prohibieron de ahí en adelante los estudios. La eugenesia cayó de ahí en adelante, no se permitió más. Pero la Fundación Rockefeller quiso seguir adelante con los estudios médicos. Y la Fundación Rockefeller se apropió del sistema, de una gran parte del sistema de salud norteamericano, de varias dificultades como son la prostitución, el control de la población, la salud materna y la educación sexual. Esos 4 puntos se focalizó la Fundación Rockefeller para que ella fuese la que dictara las normas de cómo caminar en todo eso. A todo eso, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla una organización que se llama la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU. Una organización que todos siempre entendemos como una organización de buena voluntad, que tiene como finalidad que no haya nunca más una tercera guerra mundial y cosas por el estilo. Las Naciones Unidas ahora mismo ya manejan muchas otras cosas más. Las Naciones Unidas manejan todo lo que sería la industria farmacéutica y la industria de los anticonceptivos. Todo esto está en manos de sectores de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. La finalidad que tiene toda esta fundación, porque para colmo, por si no lo sabían, la ONU tiene un edificio, fue acogido en los Estados Unidos. Los Estados Unidos pidieron a la ONU que fundaran su sede allí, en Estados Unidos. Se fundó en Nueva York. Yo me imagino que una gran cantidad de ustedes han visitado este centro de la ONU. Son 6.000 metros cuadrados. Esos 6.000 metros cuadrados fueron donados nada más y nada menos que por la familia Rockefeller.
con la cual también puso la primera parte de la construcción del edificio de las Naciones Unidas. Con lo cual se puede, y en el informe Rockefeller del año 69 ya se desarrolla de una manera bien clara, es planear un gobierno mundial, un gobierno que pudiese unificar el poder a nivel mundial, un nuevo orden. De hecho, a los Rockefeller le encantaba el comunismo chino. Claro, pero no es así. Por dos razones. Porque no tenían libertad, porque era uno solo el que mandaba. Uno solo el que mandaba. Uno solo que era capaz de mandar a todos. Y él encontraba que había grandes similitudes en el comunismo chino y en el orden mundial que tenía pensado Rockefeller que este nuevo organismo mundial tenía que constituir. Por lo tanto, interesante en todo esto, surgen también otros grandes proyectos, todos subvencionados por la ONU. Uno de ellos es el proyecto 15. Es el proyecto que va a tratar de justificar la conducta humana, la conducta sexual humana. Va a tratar de probar que la homosexualidad es una realidad natural en el ser humano. Es una realidad que tiene que existir en el ser humano normalmente y que no tiene que ser vista como algo anormal. De hecho, la ONU pujó tanto, Rockefeller pujó tanto por esto, que en el año 93 logró que sin que la mayoría de los psiquiatras lo entendieran así, de la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, se quitara en el año 1973 la homosexualidad como un desorden en la conducta humana. La mayoría de los psiquiatras decían, esto no es así, pero si lo quitaron, no entendemos por qué. Los psiquiatras que tienen años trabajando, se dieron cuenta de este repentino retirar, en los años 60, todo ese concepto de que el juicio de la vida humana tenía que obedecer a rasgos meramente racionales y no espirituales. La Universidad de Notre Dame, la conocidísima universidad católica, el bastión del catolicismo en los Estados Unidos, le comenzó a abrir paso, fruto de una donación de $2.000 millones, traducidos al tiempo actual, para que la universidad no tuviera problemas nunca más, a lo largo de su historia. Vendió su patrimonio espiritual y comenzó a acoger también situaciones como esta. Era una especie de David contra Goliat. Era a fuerza de millones de dólares, un poder que se estaba constituyendo y pretendiendo influir en todo el mundo entero. En el año 68 hubo una gran respuesta de la Iglesia Católica. El Papa Pablo VI finalmente promulga la encíclica Humanae Vitae, la vida humana, una de las encíclicas que más conflictos ha generado, porque defiende la vida humana y es la base para poder pensar en la defensa de la vida humana. E incluso hay personas que han ido a seminarios que consideran que defender la vida humana es una realidad atrasada en nuestro siglo XXI. Impresionante. Entonces, en América Latina se vivía otra realidad también con todo esto. En América Latina se estaba desarrollando lo que se llama la teología de la liberación. La teología de la liberación, que fue una tesis de Gustavo Gutiérrez, un peruano de Cajamarca, que en Bélgica desarrolla la tesis de la teología de la liberación, que fue acogida como válida, como científica, que pedía una relectura de la historia de la salvación a partir de los pobres. Después viene nada más y nada menos que los obispos de América Latina en Medellín en el 1968 y promulgan esos tremendos documentos. No sé quién ha llegado a leer los documentos de Medellín, pero los documentos de Medellín son una verdadera joya de lo que es la defensa de la dignidad del continente latinoamericano. Continente que era llamado continente de la esperanza. ¿Se acuerdan? Eso terminaron con todo esto. Los Estados Unidos levantaron las cejas cuando finalmente los obispos latinoamericanos desarrollan esos documentos de Medellín. América Latina se está volviendo comunista.
pero no la comunista china, sino la comunista soviética. Peligro. Entonces, ocurrieron dos acontecimientos. En el año 71, Rockefeller anunció que el enemigo público número uno de los intereses de los Estados Unidos en América Latina era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era el primer obstáculo. De hecho, ya Roosevelt en el año 1912 dijo, mientras la Iglesia Católica exista en América Latina, va a ser muy difícil que podamos absorber esos países por los Estados Unidos. Fíjense cómo se pensaba al inicio del siglo XX. Los Estados Unidos decían, América Latina va a ser americana. Y cuando salen los obispos latinoamericanos en el 68 con esto, ya Rockefeller preocupado dice, ese es el enemigo público número uno de los intereses americanos en América Latina. En el año 73 se nota cuál es la estrategia. La estrategia va a ser esta. En el presupuesto de los Estados Unidos, en el año 73, por primera vez va a aparecer un renglón. El renglón que va a ser promoción de iglesias en América Latina. Estados Unidos va a dedicar una fuerte suma de dólares para promover en los Estados Unidos iglesias que son enemigas entre ellas. Iglesias que se atacan entre ellas. Testigos de Jehová, mormones, pentecostales, bautistas, todas esas iglesias que son enemigas, vamos a promoverlas en América Latina. Y Estados Unidos comenzó en el año 73 con la promoción de las sectas. De hecho, Rockefeller lo había dicho, hasta que no haya otro tipo de cristianos, mientras sean los católicos los preponderantes en América Latina, hay problemas. No podemos asimilar todo lo que podemos sacar de América Latina, para América Latina. Entonces, nosotros vemos cómo aquí se desarrolla todo este mundo de las sectas, que en los años, algunos de los que estamos aquí, en los años 70 y 80 comenzamos a ver la proliferación de las sectas. Se comienzan a convertir. Muchos se comienzan a convertirse, unos a mormones, unos a testigos de Jehová, todos enemigos entre sí. Y comenzamos a descubrir que América Latina se convierte en un auténtico supermercado religioso, en donde hay muchas marcas, en donde la Iglesia Católica pasa a ser una marca más. Esa es la estrategia. Hacer que la Iglesia Católica sea una opción más dentro del mundo del mercado religioso. Comenzaron a llover los pastores. Los pastores comienzan a llegar aquí. Se comienzan a formar las iglesias. Las iglesias pasan a ser un auténtico negocio al inicio, muy atractivo. Después el mercado se satura. Pero imagínense, una iglesia, el negocito de una iglesia, ¿cómo es? Yo convierto a 10 personas. Estas 10 personas las convierto. No me importa cuánto ganen, pero les convenzo que tienen que dar el 10% de sus bienes y tienen que darlos al pastor. Así que tienen que convertirse, tienen que transformar. Y si quieren salvarse, acuérdense de Zacarías que dice, ponme a prueba y te daré. Y si me das el 10%, yo te bendeciré. Y si no, todo lo que te pase será a causa de que tú me has dado el 10%. Ustedes 10 me van a dar el 10%, ustedes van a ganar ahora 10% menos, y yo voy a ganar el promedio de lo que ustedes ganan. Eso nada más si yo convierto a 10. Si convierto a 20, yo gano el doble. Si convierto a 30, el triple, y así, etcétera, etcétera. Y se proliferaron. Comenzaron a multiplicarse como hongos las iglesias en América Latina. Y decían, ahora sí, sí es verdad, años 70 y 80 se va a acabar todo. La Iglesia Católica va a dejar de tener esa influencia en la sociedad. Ha habido un gran esfuerzo para eso. Pero no ocurrió así, no ocurrió como se esperaba. Parece que el mundo latinoamericano era suficientemente católico para que fuera solamente una pequeña parte la que se convirtiera y para que aceptara entrar en ese mercado religioso. Entonces comienzan otras estrategias. Comenzarán las estrategias de las sectas fundamentalistas, pero además entonces las iglesias llamadas, las iglesias no denominacionales. Y comienzan a surgir las iglesias ecuménicas. Las iglesias que comienzan a decir solo Cristo, no la iglesia. Solo Cristo. Ya no hay ninguna iglesia.
Y dejan de llover todos estos predicadores que invitan a esa iglesia y a esta iglesia, sino que ahora comienzan a surgir los de las iglesias denominacionales que tratan de una sola cosa: dejar a Cristo y eliminar la iglesia, eliminar todo lo que pueda ser asociación. Entrégate a Cristo, olvídate de la iglesia. No te congregues. Total, en aquella hay pecadores, y todo el mundo cuando está ahí, los que están viendo en televisión dicen amén. Así mismo, todos son unos falsos. No dicen somos unos falsos. Todos ellos son unos falsos. Y se vuelve un discurso muy atractivo. Pero no llega todavía. Hay un límite. Nosotros los latinoamericanos somos bien pícaros. Que sabemos comer bola por un tiempo, sí, muy bien, y después volvemos tranquilamente. No compramos todo tan fácilmente. Y entonces se da el gran salto. El salto que va de las sectas a las ONGs. Una nueva invasión ahora. Una nueva invasión que comienza a finales de los 90 a llegar y que están aquí en República Dominicana, en toda América Latina, y son todas las sectas que están promoviendo sobre todo los que son llamados los derechos humanos. Ahora se le llama derecho humano a cualquier cosa. Ahora se le llama derecho humano a cualquier cosa que usted le quiera decir. Y nos hemos olvidado de lo que son los verdaderos derechos humanos. Como comenzaron los derechos humanos, la persona tiene derecho a la alimentación. La persona tiene derecho a una educación. La persona tiene derecho a un techo. Eso suena tan obvio. Pero esas ONG saltaron todos esos derechos y se fueron a por otros derechos, más sutiles, más interesantes, más atractivos. Los derechos de la mujer, los derechos de los gays, de los homosexuales, los derechos sexuales, han oído hablar, los derechos reproductivos, los derechos de la madre para optar por su vientre, y etcétera, etcétera. En los derechos de adopción de la pareja gay, ya estamos comenzando a oír derechos de todo, y nos hemos olvidado porque pareciera como si ya la gente está comiendo, la gente se está educando, la gente tiene techo, y estamos comenzando a discutir un montón de sanganadas y nos hemos olvidado del ser humano y de sus verdaderas necesidades. Necesidades de las que vamos a ser juzgados. Acuérdense de Jesús, capítulo 25 de Mateo. En el capítulo 25 de Mateo Jesús dijo que pondría a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Y a la derecha les dirá: vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, y estuve en la cárcel y me fueron a ver, y estuve enfermo y me visitaron. Y dijeron: ¿cuándo te vimos? Cada vez que lo hicieron uno de los pequeños, a mí me lo hicieron. Y dice: y pondré a la izquierda, no son ustedes, ese es el ejemplo, de mi izquierda. A la izquierda pondré a las ovejas, a los cabritos, y les diré: apártense de mí porque tuve hambre, sed, techo, vestido, libertad. Las verdaderas necesidades que tiene todo ser humano. Jesús sabe llegar a las verdaderas necesidades del ser humano. Y nosotros, en estas ONG, vemos que todos esos derechos se saltan. Y decimos: ahora vamos a permitir a las mujeres que aborten para salir de la pobreza. Y ahora vamos a permitir que los gays adopten para salir de la pobreza. Y así nosotros comenzamos a sacar cada vez nuevos derechos, nuevos lobbies que comienzan a pujar. Lobbies de la LGBT, que se llaman así, que son gays, bisexuales, lesbianas, transexuales, etcétera, etcétera. Lobbies que están promoviendo una población mundial que tiene que bajar, porque se discute aquí, hay demasiada gente. Tenemos que salir de gente.
demasiada gente y tenemos que buscar métodos de cómo hacemos para que baje la población. La gente no quiere consumir menos. Dicen los sociólogos que si el mundo entero consumiera como consumen los Estados Unidos, los recursos no renovables se acabarían en 20 años. ¿Qué está oyendo lo que estoy diciendo? Entonces parece que el secretito para que el planeta dure sería consumir menos. Pero como el sistema occidental no quiere consumir menos, ¿qué hacemos? Vamos a eliminar gente, que no nazcan tantas bocas, hay demasiada gente, no da para el bienestar que queremos nosotros, porque el progreso es primero. Y si el progreso nos lo va a quitar gente que van a ser personas, seres humanos, entonces vamos a salir de ellos. Es impresionante. Todo esto está bien orquestado. Se han promovido para los heterosexuales, se ha promovido primero la opción de usar anticonceptivos. No que usted deje anticonceptivos. La gente no sabe, no estamos educando a nadie, no hay nadie, ni siquiera, yo le pregunto, a mí me sorprende cuando yo le digo, busque, usted, defíname la palabra castidad. Y la gente dice, no, cualquier cosa. No, pero defíname la palabra castidad. No lo saben definir. La castidad suena mala palabra y no saben la gran bendición que es la castidad. La castidad es la gran capacidad de saber que cuando no hay que tener relaciones sexuales, no se tienen. Que no siempre hay que tenerlas. Les aseguro que no se muere nadie de eso, se lo juro yo. No se muere nadie de eso. Sin embargo, es una gran bendición saber escoger cuándo sí, cuándo no. Eso no quiere decir que los matrimonios castos no tienen relaciones sexuales. ¿Saben cuándo? Tenerlas, saben cuándo no. Y así. Entonces, si sale muchacho y no lo quiere, pues abórtelo. De esa manera, anticonceptivos y aborto. De esa manera se reduce la población en la población heterosexual. En la población homosexual, primero que nada, vamos a promoverla. Mientras más homosexuales, ¿qué va a pasar? Menos población. Que se casen entre los homosexuales. Claro, así ellos no paren, no pueden tener muchachos. Que se junten ellos. Vamos a promover que se junten y que adopten, porque si hay alguna pareja que no quiere el muchacho, se recicla. Reciclamos la familia y lo colocamos en el lugar donde una pareja de gays, bajo el nombre de derechos de adopción, se le enfila a una pareja de gays. Y todo esto dentro de una estructura que está buscando que la población mundial no siga subiendo, con la finalidad de que, sí, los países ricos cada vez tienen menos hijos. La media de las parejas dentro del mundo occidental es menos de 2 por pareja, menos de 2. La población mundial en los países occidentales está disminuyendo, sobre todo en países como en Grecia, en España, en Italia y en algunos otros países, está en cero. Sobran los muchachos, no quieren muchachos, pero hay un problema, que los vecinos de ahí abajo sí tienen muchachos y brincan la verja y están cruzando los mares y se mueren 700 tratando de comer, tratando de buscar buena vida, una vida mejor. Se mueren 700 en un barco tratando de llegar a Italia. Brincan, tratan de llegar. Qué drama tan intenso. Entonces dicen, vamos a tener consideración con ellos, vamos a llenarlos de anticonceptivos, vamos a permitir que aborten, y para que no nos manden tantos muchachos. Si nosotros vamos a tener más bienestar porque tenemos pocos muchachos, ellos también tienen que tener menos muchachos. Y se han dado la tarea de llegar a todos los países tratando de imponer esa agenda en esos países. Aquí en nuestro país han tocado a la puerta ya. En nuestro país
Ya hace tiempo que se está discutiendo, hace tiempo que estamos en esa discusión. Y vemos nosotros que tenemos una bendición de que la Constitución Dominicana en el artículo 37 dice que la vida, el derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción hasta la muerte. Nuestra Constitución dice que el ser humano debe ser respetado desde el momento en que hay una concepción hasta el momento en que muere. Todo ese tiempo la vida es un derecho y es inviolable, no se puede quitar. Entonces, vemos nosotros que cuando se estableció el Código Penal, el 28 de noviembre del 2014, el presidente Danilo Medina puso 3 causales por los cuales el aborto podía ser despenalizado en la República Dominicana. Había 3 razones por las cuales el aborto es posible. Uno puede ser cuando la mujer está en peligro de muerte, o sea, cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre. Segundo, cuando hay una violación. Cuando una mujer queda embarazada por violación, tiene derecho a abortar. Y tercero, dice, por malformaciones incompatibles con la vida. Vaya usted a traducir lo que es eso, que es lo que usted quiera y mucho más. Entonces, aquí hay problema de fondo, que es la misma agenda que se ha propuesto con las mismas razones en todos los países, y es la misma falacia que en todos los países se ha producido. Peligro de la madre. Dicen los médicos, las universidades y los médicos serios, dicen que en este momento no hay condición de peligro en la madre que la ciencia médica no pueda manejar. No hay ninguna situación médica por la cual la ciencia médica más moderna no pueda manejar cualquier caso. La medicina del 2015 puede manejar cualquier situación de peligro. ¿Y por qué se mueren? Se mueren en la República Dominicana. Dicen, no, lo que pasa es que cuando está en peligro, y entonces la mujer tiene que abortar porque está en peligro, tiene que ir a un hospital, a una clínica clandestina. Dígalo bien, una clínica barata, una clínica de pobres. No le van a dar una clínica de ricos porque le digan que ahora se puede abortar. Va a tener que ir a esa misma clínica que le dicen clandestina, una manera muy elegante para decir, una clínica de pobres, donde la mayoría de las veces no hay las herramientas para manejar las complicaciones del embarazo. Nuestro problema es que nuestro sistema sanitario no tiene la competitividad adecuada para que en cualquier parte de nuestra población se pueda manejar cualquier situación en que la madre esté en peligro. Y si nuestra madre que está en peligro se muere porque no tenemos la suficiente medicina, no le echemos la culpa a la naturaleza. Vamos a echarle la culpa al deficiente sistema de salud que tenemos que mejorar. Si nosotros, porque no tenemos un buen sistema sanitario, decimos, como se van a morir, vamos a despenalizar el aborto cuando está en peligro de muerte, estamos apostando, mis hermanos, a un sistema de salud deficiente. Esa es nuestra apuesta. En lugar de apostar a una verdadera inversión, así como le gusta tanto hacer política con el 4% de educación, que sabemos muy bien lo mal que se está manejando, un poquito sería bueno dedicarlo para que hubiese un centro de sanitario en cada región de nuestro país y nuestras madres no muriesen queriendo tener un hijo porque hay peligro, porque no haya la ciencia médica para cuidarlas. Ese es el derecho que tienen las madres. No de sacarse al muchacho para evitar el peligro, es de no contar con un sistema de salud que les pueda manejar cualquier situación. Sobre violación, no les cuento más. El cuento que les hice, la historia que les hice es una historia real. Cuando hay una violación, hay un agresor y hay 2 víctimas. Nosotros tenemos una víctima que es la madre y tenemos una víctima que es la criatura. Tenemos al agresor, que es el violador.
El violador, por desgracia, en nuestro país, la mayoría de las veces queda impune. Se va por ahí, no pasa nada y sigue violando. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es, para evitar el trauma de que la madre tenga que tener un hijo de una violación, vamos a quitarle al muchacho. Y lo que hacemos es añadirle al trauma que tiene la mujer otro trauma más, que en ciencia médica se llama el síndrome post-aborto. Ese que yo les dije de esa mujer que tenía 24 años y que ha estado 17 años llorando de amargura por haberse sacado ese muchacho. Cada vez que una mujer aborta, hay un trauma. Queda el trauma. Y eso lo prueban los psicólogos, lo prueban los psiquiatras. Y sin embargo, nada de esto, en esta estrategia de agenda, se ha querido evitar. Las ONGs feministas están empujando mucho por el derecho de la madre. Y eso suena tan bonito. Créanme, lo que si ustedes escuchan las palabras, cualquier palabra que escuchen por allí le va a parecer preciosa, pero analicen lo que está diciendo. Analicen cuando alguien está diciendo, vamos a salvar a la mujer, tiene el derecho de evitar el trauma de tener un hijo propio de una violación. ¿Y qué le hizo el niño? El niño tiene dignidad. ¿Cuándo fue que perdió la dignidad para que poder ser eliminado? ¿Por qué no dejamos que las madres que han sido violadas no se sometan a un tratamiento psiquiátrico y mejor todavía a un tratamiento espiritual para que sean capaces de perdonar a los que la han violado? Eso suena muy rudo, pero Jesús fue el primero que nos dijo: oren por los que les persiguen y amen a sus enemigos. Él fue el primero que desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es importante entender esto, porque muchos de nuestros jóvenes no saben lo que se les está vendiendo. Y muchos de los padres no saben lo que le quieren vender a los hijos. Si quieren saber lo que le quieren vender a los hijos, vayan a los lugares en donde ya el aborto y toda esta ideología ha avanzado. Los padres se horrorizan de lo que le enseñan a los hijos. Les enseñan, por ejemplo, técnicas para masturbarse. Les enseñan técnicas de cualquier tipo. La educación sexual pasa a ser una habilitación para despertar en los jóvenes pulsiones antes de tiempo. Y vemos nosotros que enseñar a un niño de 7 años a masturbarse definitivamente es querer adelantar las etapas normales que racionalmente nos dicen: un momento, que no es así tan rápido. Tenemos que entender que este nuevo orden mundial está pregonando para que desaparezca todo lo que son prejuicios. Mis hermanos, la religión para esta ideología se le llama fanatismo y se le llama fundamentalismo. Todo el que tenga una idea religiosa es una idea fanática. Todo el que cree en Jesús, todo el que cree en Dios, va a tener que decirlo en privado, no va a poder decirlo en público. Es así como van caminando las cosas. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Éxodo 20:13, no matarás. Y dice en Deuteronomio 5:17, no matarás. Vemos nosotros que incluso en los Salmos, Salmo 139, vemos nosotros que dice el salmista: porque tú mis órganos los has formado y me has tejido en el vientre de mi madre. Vemos nosotros que así lo dice también el Salmo 22:11, lo dice Pablo en Gálatas 1:15. Y recordemos cuando María fue a visitar a Isabel. Cuando María fue a visitar a Isabel y María saludó al ángel, la criatura que llevaba en el vientre, Juan Bautista, saltó de alegría y de gozo en el espíritu. Vemos nosotros que hay vida desde el momento de la concepción. Podemos decidir eliminarla o no. Si un día en la República Dominicana ocurre la desgracia de que también se despenalice el aborto, es bueno que sepan que los católicos que aborten siguen siendo igualmente alejados de la comunión y sigue siendo el mismo pecado.
Hay muchos jóvenes que creen que si el aborto se legaliza, entonces ya no es pecado. El aborto seguirá siendo pecado. El aborto seguirá siendo un asesinato, aunque sea un asesinato legal. Por eso es muy importante dar a entender esto, para que no creamos que la ley civil es la que determina cómo nos relacionamos con nuestro Dios. Nosotros tratamos de que las leyes civiles obedezcan a lo que la ley natural pide, pero si las leyes civiles van en contra de la ley, yo decidiré ser un delincuente. Si leer la Biblia es delito, yo seguiré y optaré por ser delincuente si predicar a Cristo es un delito. Por eso hay gente que dice, no, que todos los delitos son pecados y todos los pecados son delitos. No es así. Puede que llegue una legislación en que lo que es delito para ellos no sea pecado para mí. Predicar a Cristo nunca será un pecado, antes una obligación. Por lo tanto, la ley, nosotros tratamos de que se acerque a lo que la Biblia y a lo que la vida cristiana enseña. Y si no lo hacen, allá ellos, pero nosotros a seguir a Cristo. La homosexualidad es otro tema delicadísimo. Levítico 18:22. No te acostarás con varón como con una mujer, porque es abominación. Levítico 20:33 dice, con esta brisa, lo mismo, no te acostarás con mujer, porque con hombre como si fuera mujer, porque es abominación. Y vamos a entrar ahora en la carta a los romanos. En la carta a los romanos, en el inicio, nos habla de la homosexualidad y nos habla de la torcedura en la que consiste cuando una persona entra en una condición como esta. Dice así, Romanos capítulo 1, versículos del 26 en adelante. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales con otras contra la naturaleza, igual los hombres. Abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Así 1 Corintios 6, 9, 10, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios va a mandar a los homosexuales al infierno? No, no es eso. La homosexualidad es una condición con la que hay que luchar. Esta ideología que se está queriendo entrar está tratando de promover lo que se llama el orgullo gay. Si usted es gay, suba al tejado y grítelo y enorgullezcase de eso. No es eso la realidad. La realidad es que la homosexualidad es una condición y el homosexual tiene siempre la oportunidad de vivir en la gracia. Por eso Papa Francisco dijo una palabra que no entendieron muchos, cuando dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual cuando trata de vivir en Dios seriamente? Perfecto, yo firmo eso también. Yo tengo amigos homosexuales que viven la santidad. Tengo personas homosexuales a las que acompaño espiritualmente y nunca le voy a decir, por favor, súbase al tejado y grite por ahí con orgullo esa condición, como tampoco se la diré a un adúltero que me dice, yo me acuesto con 50 mujeres aunque esté casado. Pues súbase al tejado y grítelo tampoco. Lo que voy a tratar es que el adúltero vuelva de su camino y que el homosexual también lo haga. Voy a tratar como pastor de que el pueblo de Dios entregue con humildad sus pecados a los pies de Cristo y sea capaz de levantarse por la mirada amorosa de Dios, que nos ama independientemente de nuestra condición. Dios ama al homosexual y Dios ama al heterosexual, pero Dios aborrece el pecado del homosexual y aborrece el pecado del heterosexual. Dios aborrece el pecado y quiere que nosotros seamos capaces de sacudirnos de él. Actualmente comenzó la campaña en los Estados Unidos
Hillary Clinton se le soltó un poco la lengua y soltó un poco de todo esto cuanto les he dicho yo. Ya soltó diciendo que es necesario un nuevo orden en donde la religión se quede callada. Ya es necesario un nuevo orden en donde sean los poderes los que manejen la sociedad. Y a nosotros nos hemos olvidado de lo que es la verdadera felicidad. Ustedes saben cuál es la felicidad ahora. La triste felicidad de muchos de nuestros jóvenes es esa, miren. Y sentados en un carro ahí. Y en otro sitio aquí. Y están felices porque tienen los últimos software, los últimos jueguitos, en la última actualización, tienen todo actualizado y están felices. Qué pena que a eso nos están llevando, a ser borregos, que seamos felices con las perlas que a nosotros como puercos nos están echando. Y no seamos capaces de descubrir en qué consiste la felicidad. Tengo un amigo gay, que es gay desde que tiene 18 años. Por mucho tiempo practicó la homosexualidad. Se dejó ir. Ese muchacho ha vuelto. A ese muchacho lo llevo ya desde hace más de 18 años, 20 años. Yo me fui a Roma, volví. Y ese muchacho vive en gracia. Ese muchacho no alardea de su homosexualidad. Ese muchacho alardea en público de la fuerza y el poder que tiene Cristo para manejar a una persona y conducirla en la santidad, independientemente de la condición en la que vive. Ese es un héroe. Ese es un hombre llevado por el Espíritu Santo. Y ese es el hombre que ha encontrado el verdadero derecho que tiene todo ser humano de ser amado por Dios, de ser transformado por Dios y el derecho a heredar la vida eterna que Dios ha querido para todos aquellos que le aman. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga derecho a heredar la eternidad. Yo no sé tú, yo aspiro a la eternidad. Yo no sé tú, pero yo tengo miserias. Yo no sé tú, pero yo las mías las trabajo. Mis miserias trato de trabajarlas. Como dice San Pablo, bien me ocupo yo de vivir lo que predico, no sea que después de salvar a otros acabe yo descalificado. Si tú quieres la vida eterna, deja de comprar toda baratija que te vendan por allí y ve al único nombre dado a los hombres bajo el cual nosotros podemos ser salvados, y es el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre. Por tanto, quien quiera vivir la eternidad y vea la palabra de Cristo hablando y la palabra y cualquier otra voz y entienda que es el buen pastor que te está hablando. Yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz. ¿Cuántas ovejas hay de Cristo aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? ¿Cuántos quieren ahora vender su herencia por un plato de lentejas? No seamos como el tonto Esaú. No vendamos toda la herencia y no hagamos sin Cristo. Termino con una historia. Una vez, un hombre estaba pescando. Historia real, aquí. Conocí a esa persona. Él estaba pescando en el acantilado, pero no estaba pescando con caña, estaba pescando con hilo. Lo tiraba aquí para allá y el acantilado estaba allí y las olas estaban fuertes. Y él estaba tirando, sacando, tirando. Y en una, sin darse cuenta, perdió el equilibrio y se cayó en el agua. Ahí fue que se apretó ese hombre y tuvo que alejarse del acantilado porque esas olas estaban tirando. Y él quería acercarse, pero no podía. El acantilado estaba muy arisco con las olas que estaban allí. Y él dijo, me acabo de morir, se acabó mi vida. No sé nadar bien y aquí acabé yo. Misteriosamente le ocurrió algo, eso es real. De repente se le apareció un hombre, era un pescador, que lo había visto y se tiró, y lo agarró de manera con mucha pericia, lo agarró y lo comenzó a arrastrar. Y él, que se dio cuenta que sabía, él no sabía para dónde iba, pero sabía que iba por un sitio, se dejó llevar.
El pescador sabía que más para allá había una playa, y poco a poco lo fue llevando, y pasaron largos minutos hasta que finalmente llegaron allá, llegaron a la playa. Llegaron a esa playa, y cuando llegaron a la playa, y ese hombre soltó a ese muchacho que llegó y tocó tierra, dijo: Señor, usted me ha salvado la vida, ¿qué puedo hacer por usted? Y él le dijo unas palabras muy duras. Dijo: vive de tal manera que valga la pena que yo haya arriesgado la vida para salvarte. Y así, ese muchacho, de eso hace ya más de 15 años, y nunca se ha olvidado, y ha tratado de honrar todo lo que ese hombre hizo para salvarlo. Y así hay otro que te dice eso mismo a ti hoy. Jesús murió en la cruz. Jesús entregó su vida por ti. Y si a ti te gusta lo que hizo Jesús por ti, ahora Jesús se voltea, te mira a ti y te está diciendo: bien, ¿te gusta que haya muerto por ti? Pues ahora te pido que vivas de tal manera que valga la pena la cruz que yo llevé para que tú tuvieras vida. Como dice San Pablo, no dejemos que la gracia caiga en saco roto, y dejemos que la gracia del sacrificio de Cristo hable más claro que todos los poderes de este mundo. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca para tener siempre la luz del Espíritu, para estar con la capacidad de saber cuándo el Espíritu de la verdad y cuándo el Espíritu de la mentira están hablando, y saber siempre que el Espíritu es el que nos lleva al conocimiento pleno de la verdad. Conocerán la verdad, y la verdad les hará libres en Cristo Jesús. Amén.